El exconvicto siempre comía solo, pero la hija del director general se sentó a su lado y le hizo una pregunta. La cafetería se quedó en silencio cuando Marcus entró por la puerta trasera exactamente a las 11:47 de la mañana, 3 minutos antes de la hora punta del almuerzo. Mantenía la cabeza gacha, la bandeja firmemente agarrada entre sus manos callosas, aún con cicatrices de años en prisión. Los demás trabajadores de Henderson Manufacturing se dispersaron como pájaros asustados, dejando un radio de 1,5 metros de mesas vacías alrededor de donde él se sentaba. Nadie quería comer junto al exconvicto. Marcus tenía 34 años, aunque la prisión lo había envejecido más allá de sus años. Hacía 6 meses, había salido del correccional Westfield tras cumplir 8 años por un delito que aún le quemaba el pecho como ácido, una condena injusta por robo a mano armada que nunca cometió. El verdadero ladrón había sido su antiguo mejor amigo, quien testificó en su contra para salvar el pellejo. Marcus lo perdió todo, su libertad, su reputación, a su prometida, que dejó de visitarlo después del segundo año. Ahora trabajaba en el turno de mantenimiento nocturno, el único trabajo que podía conseguir un exconvicto, fregando inodoros y vaciando cubos de basura mientras todos los demás dormían. Eligió la mesa del rincón más alejada de las ventanas, el mismo sitio que había ocupado todos los días durante 3 meses. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, proyectando sombras intensas sobre su rostro. Marcus desenvolvió su sándwich, de mantequilla de cacahuete y mermelada sobre pan blanco barato, el mismo almuerzo que había comido en su celda durante 2.920 días consecutivos. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. ¿Por qué siempre te sientas solo? La voz era baja pero intrépida. Marcus levantó la vista y vio a una niña, de unos 7 años, de pie junto a su mesa con un zumo y una lonchera decorados con personajes de dibujos animados. Tenía rizos oscuros recogidos en 2 coletas y unos ojos que brillaban con esa inocencia que aún no entendía los muros invisibles entre las personas. Sophie, aléjate de ese hombre ahora mismo. La orden llegó desde el otro lado de la cafetería. Victoria Henderson, directora ejecutiva de Henderson Manufacturing y propietaria de tercera generación del negocio familiar, se quedó paralizada cerca de la entrada con su bolso de diseño aún al hombro. Su hija se había marchado en los 60 segundos que Victoria tardó en mirar su teléfono. Marcus empezó a levantarse, a disculparse, a desaparecer como siempre hacía cuando alguien lo veía. Pero Sophie no se movió. Ladeó la cabeza, observándolo con la brutal honestidad que solo los niños poseen. ¿Te están castigando?, preguntó. Porque en mi colegio, cuando los niños se portan mal, la maestra los obliga a sentarse solos en el rincón de castigo. Es por eso que nadie se sienta contigo. La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo. Se le hizo un nudo en la garganta. 8 años de agacharse, de aceptar el juicio de la sociedad, de creer que merecía el aislamiento, todo cristalizado en esa inocente pregunta de un niño que no sabía que acababa de expresar el pensamiento que lo atormentaba a diario. Victoria corrió hacia él, con sus tacones resonando contra el suelo de baldosas. Sophie, lo siento mucho, señor, se quedó en silencio al darse cuenta de que no sabía su nombre. En 3 meses, el director ejecutivo no había hablado ni una sola vez con el conserje nocturno. Reed. Marcus Reed, señora. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pero Sophie no había terminado. Se subió a la silla frente a él antes de que su madre pudiera detenerla. No respondiste a mi pregunta. ¿Eres malo o alguien te está tratando mal? Marcus sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, esa armadura que había construido para sobrevivir a la prisión y al cruel mundo exterior. Este niño vio lo que ningún adulto podía ver, la diferencia entre la culpa y el castigo, entre merecer el aislamiento y que te lo impongan. Y en su pregunta residía una verdad que él, demasiado roto para expresar, había sido castigado durante 8 años por el crimen de otro, y ahora seguía siendo castigado a diario por una sociedad que jamás le permitiría olvidarlo. Antes de continuar con esta historia de redención y justicia, suscríbete a nuestro canal. Este viaje apenas comienza, y no querrás perderte como una pregunta inocente se convierte en el catalizador para revelar una verdad que conmocionará a toda una comunidad. Victoria permaneció inmóvil, con la mano aún extendida hacia el hombro de su hija, pero algo en la expresión del hombre la hizo detenerse. Había construido un imperio multimillonario leyendo a la gente, y el rostro que miraba a su hija no era el de un criminal peligroso. Era el rostro de alguien que se ahogaba a plena vista mientras todos pasaban. Sophie, tenemos que irnos. La voz de Victoria salió más aguda de lo previsto. Pero su hija permaneció sentada, esperando a que Marcus respondiera a su pregunta. Marcus bajó la vista hacia sus manos llenas de cicatrices. No soy malo, niña. Pero la gente cree que sí. Así que sí, supongo que me están castigando. ¿Por qué?
La inocencia de Sophie era implacable. «Sophie, basta», intervino Victoria, finalmente levantando a su hija de la silla. Pero mientras se alejaban, miró hacia atrás. Marcus había vuelto a su sándwich, con los hombros encorvados como si intentara hacerse invisible. Algo en la escena la perturbó de una manera que no pudo identificar. Esa tarde, Victoria estaba sentada en su oficina de la esquina con vistas a la fábrica, incapaz de concentrarse en los informes trimestrales. Abrió la base de datos de empleados y escribió Marcus Reed en el campo de búsqueda. Conserje del turno de noche. Contratada hacía 3 meses a través del programa de segunda oportunidad de empleo. Empleador anterior, ninguno registrado. Educación, preparatoria. Verificación de antecedentes. Antecedentes penales revelados. Hizo clic en el archivo adjunto. Robo a mano armada. 8 años en la correccional Westfield. Liberada hacía 6 meses, a Victoria se le encogió el estómago. Había fundado Henderson Manufacturing siguiendo el principio de su abuelo de dar a todos una oportunidad justa, pero tenía una hija que proteger. Sin embargo, la pregunta de Sophie resonaba en su mente: «¿Alguien te está tratando mal?». Impulsivamente, hizo algo que nunca antes había hecho. Llamó a su jefe de seguridad, Dave Morrison, un exdetective de policía que se encargaba de todas las investigaciones de antecedentes. «Morrison, necesito que investigues a fondo a Marcus Reed, el conserje. Quiero saber qué pasó realmente con su caso». Lo que Victoria no sabía era que la condena injusta de Marcus había sido uno de los peores fracasos del sistema judicial local. Su defensor público había sido inhabilitado 2 años después del juicio de Marcus por aceptar sobornos de la fiscalía. El detective que lo arrestó había sido despedido por manipulación de pruebas en casos no relacionados. Y el testigo estrella, Derek Chen, ex mejor amigo de Marcus, había salido libre a pesar de haber sido atrapado con el dinero robado, todo porque lo había señalado primero. Mientras tanto, el incidente de la cafetería se extendió por la fábrica como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, los trabajadores susurraban, cotilleaban, convirtiendo la inocente pregunta de un niño en algo siniestro. ¿Oíste a la hija del director general hablando con ese criminal? ¿Qué hacía cerca de ella? Alguien debería denunciar esto. El antagonista no era una sola persona. Era algo mucho más insidioso: el prejuicio colectivo, la fuerza invisible que había seguido a Marcus desde su liberación. Vivía en la forma en que la gente cruzaba la calle al verlo venir. Se respiraba en el silencio cuando entraba en una habitación. Se alimentaba del miedo, la suposición y la cómoda mentira de que cualquiera con antecedentes merecía cualquier aislamiento que soportara, pero también había un rostro humano en esta crueldad. Derek Chen, ahora un exitoso gerente regional en una empresa competidora, había construido toda su vida sobre la mentira que envió a Marcus a prisión. Y cuando Derek se enteró a través de contactos mutuos que Marcus trabajaba en Henderson Manufacturing, un viejo temor resurgió. ¿Y si Marcus hablaba? ¿Y si alguien empezaba a hacer preguntas? Derek llamó al Departamento de Recursos Humanos de Henderson, haciéndose pasar por un exjefe preocupado. «Me siento obligado a informarles que Marcus Reed tiene antecedentes de comportamiento amenazante hacia sus compañeros de trabajo. Es peligroso. Deberían reconsiderar su empleo». Especialmente con las familias que visitan sus instalaciones, se sembraron las semillas de la duda. La maquinaria del juicio comenzó a funcionar de nuevo, lista para destrozar a Marcus una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, alguien con poder había empezado a hacer preguntas. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que la verdad salga a la luz. Dave Morrison sacó el expediente de Marcus con creciente inquietud. Algo no cuadraba. La condena tenía 8 años. Pero los detalles del caso eran escasos, sospechosamente escasos para un robo a mano armada. El nombre del agente que lo arrestó lo hizo reflexionar: el detective Raymond Walls. Obligado a jubilarse anticipadamente tras una investigación de asuntos internos, Morrison hizo llamadas. Contactó con el Proyecto Inocencia, la oficina del defensor público original, incluso con la correccional de Westfield. Cada conversación revelaba una nueva grieta en los cimientos de la condena de Marcus. Las huellas dactilares en la escena no coincidían con las de Marcus. La supuesta arma nunca se encontró. La cronología no funcionaba. «Señora Henderson», dijo Morrison 3 días después, dejando una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Tiene que leer esto. Marcus Reed no debería estar trabajando en el turno de noche como conserje. No debería haber pasado ni un solo día en prisión». Victoria abrió el expediente. Fotos de la escena del crimen. Informes policiales plagados de inconsistencias. Declaraciones de testigos que se contradecían. Y en el centro de todo,
Un nombre aparecía repetidamente: Derek Chen, quien había obtenido inmunidad a cambio de su testimonio contra Marcus. Derek Chen, repitió Victoria lentamente. Espera. Derek Chen de Riverside Manufacturing. El mismo. Ahora es su gerente regional de operaciones. Gana miles de dólares. Construyó toda su carrera mientras Marcus se pudría en una celda. Morrison tensó la mandíbula. Y hay más. Chen llamó a nuestro departamento de recursos humanos hace 4 días, intentando que despidieran a Marcus. Dijo que era peligroso. Victoria sintió que la rabia se encendía en su pecho, la clase de ira justificada que la había llevado a luchar contra la junta directiva para implementar el programa de segunda oportunidad de empleo. Derek Chen le había robado 8 años de la vida a Marcus, y ahora intentaba robarle su segunda oportunidad para reconstruirla. «Consíguemelo todo», dijo Victoria en voz baja. «Todos los documentos, todas las declaraciones de los testigos, todas las pruebas. ¿Y Morrison? Hazlo en silencio. Si Chen descubre que estamos investigando, se largará». Durante las 2 semanas siguientes, Victoria hizo algo que nunca antes había hecho. Se convirtió en investigadora. Contactó con el abogado original de Marcus, ahora inhabilitado, pero dispuesto a hablar extraoficialmente. Contactó con el abogado del Proyecto Inocencia que manejaba casos de condenas injustas. Contrató a un investigador privado para localizar al empleado de la tienda que presenció el robo real, pero que había tenido demasiado miedo de testificar. Marcus no sabía nada de esto. Continuó con sus turnos de noche, limpiando pisos y sacando la basura, sin saber que el director ejecutivo, cuya hija le había hecho una simple pregunta, ahora estaba librando una batalla que había abandonado hacía años, pero Derek Chen se estaba poniendo nervioso. Su contacto de recursos humanos le dijo que el jefe de seguridad de Henderson Manufacturing había estado haciendo preguntas sobre un antiguo caso de robo. La cómoda vida de Derek, construida sobre mentiras, de repente se sentía muy frágil. Llamó a un viejo amigo de la fiscalía. «Necesito que resuelvas un problema», dijo Derek. «Alguien está haciendo preguntas sobre ese caso Reed de hace años. ¿Puedes cerrarlo?» El amigo dudó. «Derek, ese caso era sucio. Tú lo sabes. Yo lo sé. Si alguien empieza a indagar, nos va a estallar en la cara a todos. Entonces asegúrate de que nadie siga indagando», siseó Derek. Lo que Derek no sabía era que Victoria Henderson no era cualquiera. Era una mujer que había construido un imperio negándose a aceptar un no por respuesta. Y cuando convocó una rueda de prensa para el lunes siguiente, anunciando una importante iniciativa de la empresa, el mundo de Derek Chen estaba a punto de derrumbarse de una forma que no podía imaginar. Marcus recibió un extraño correo electrónico ese viernes por la noche. «Por favor, preséntese en la sala de conferencias principal el lunes a las 9. Se requiere vestimenta formal». Nunca antes lo habían llamado a la planta ejecutiva. Le temblaban las manos al leerlo. ¿Era este el final? ¿Había funcionado por fin el veneno de Derek? Marcus entró en la sala de conferencias el lunes por la mañana con su único traje, comprado de segunda mano para su audiencia de libertad condicional hacía 6 meses. El corazón le latía con fuerza. La sala estaba llena de gente que nunca había visto, abogados con trajes caros, periodistas con cámaras, y a la cabecera de la mesa, Victoria Henderson, flanqueada por Dave Morrison y una mujer con una chaqueta oscura que irradiaba autoridad. «Señor Reed, por favor, siéntese», dijo Victoria, señalando la silla vacía a su lado. «No al fondo. No en la esquina». Justo al lado del director ejecutivo, Marcus sentía las piernas débiles. «Señora, si se trata del incidente de la cafetería, nunca quise, no se trata de eso». La voz de Victoria era firme, pero sus ojos brillaban con algo que Marcus no pudo identificar. «Se trata de justicia. 8 años tarde, pero justicia al fin y al cabo». Le hizo un gesto a Morrison, quien abrió una computadora portátil y proyectó imágenes en la pantalla que tenían detrás. Informes policiales. Fotos de la escena del crimen. Declaraciones de testigos llenas de contradicciones. «Damas y caballeros», dijo Victoria dirigiéndose a la sala, «hace 3 semanas, mi hija le preguntó a un hombre por qué comía solo. Esa simple pregunta me llevó a investigar la condena de Marcus Reed. Lo que descubrí fue un fallo sistemático de nuestro sistema judicial». La mujer de la chaqueta se puso de pie. «Soy Rachel Torres, del Proyecto Inocencia del Estado. Hemos pasado las últimas 2 semanas revisando el caso del señor Reed. Las huellas dactilares en la escena del robo no coincidían con las suyas. El arma nunca se recuperó.
La cronología de los hechos era físicamente imposible basándose en las imágenes de las cámaras de tráfico que nunca se presentaron en el juicio. Marcus sintió que la sala daba vueltas. ¿Qué están diciendo? Torres se volvió hacia él con expresión suave. Marcus, decimos que nunca debiste ser condenado. Derek Chen, el testigo estrella de la fiscalía, fue el verdadero autor. Llegó a un acuerdo testificando en tu contra, y varios funcionarios hicieron la vista gorda. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Derek Chen estaba allí, con el rostro enrojecido, seguido por un abogado. Esto es acoso. No puedes simplemente, de hecho, si podemos. Morrison se puso de pie, sosteniendo una carpeta gruesa. Tenemos tu declaración original a la policía, Derek. También tenemos las grabaciones de vigilancia de la tienda que se perdieron misteriosamente antes del juicio. La fecha y hora muestran que entraste a la tienda a las 9:47 de la noche, justo cuando ocurrió el robo. Marcus fue fichado en el trabajo a 25 kilómetros de distancia. El rostro de Derek palideció. Eso es, no puedes probar. También tenemos tus registros bancarios, interrumpió Victoria con voz fría como el hielo. Grandes depósitos en efectivo desde el día después del robo. Y tenemos el testimonio de la dependienta de la tienda que estaba demasiado aterrorizada para hablar hace 8 años, pero que ahora está dispuesta a testificar. Te identifica a ti, no a Marcus. El abogado de Derek le susurró al oído con urgencia. Derek se tambaleó hacia atrás, mientras su vida cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Señor Chen, continuó Torres, la fiscalía ha emitido una orden de arresto en su contra por perjurio, obstrucción a la justicia y robo a mano armada. Los agentes esperan afuera. Mientras la policía se llevaba a Derek esposado, este cruzó la mirada con Marcus. Ninguna disculpa salió de sus labios, solo rabia por haber sido atrapado. 8 años de la vida de Marcus, robados por la libertad y la carrera de un hombre. Victoria se giró hacia Marcus, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas que no recordaba haber derramado. Marcus, no puedo devolverte esos 8 años. Pero sí puedo darte esto. Deslizó un documento sobre la mesa. Un puesto a tiempo completo como gerente de operaciones de nuestras instalaciones. Salario de 6 cifras. Beneficios completos. Y una disculpa formal de esta empresa por no investigar antes. Marcus no pudo hablar. Le temblaban las manos al mirar el contrato. Hay más, añadió Torres con suavidad. El Estado ha accedido a acelerar su exoneración. Sus antecedentes quedarán completamente limpios. Tendrá derecho a una indemnización bajo la ley estatal por encarcelamiento injusto. Las cámaras de los periodistas destellaron. Esto sería noticia de primera plana. Derek Chen, respetado gerente, revelado como el criminal que incriminó a un hombre inocente. Marcus Reed, es convicto, reivindicado tras 8 años de un castigo que nunca mereció. Sofía irrumpió en la habitación, escapándose de las manos de su niñera. Corrió directamente hacia Marcus y lo abrazó. ¿Ves? Te dije que alguien te estaba tratando mal. Pero mi mamá lo arregló. Marcus se derrumbó por completo, sollozando en sus manos mientras una niña de 7 años le daba palmaditas en el hombro. Había sobrevivido a la prisión reprimiendo sus emociones. Pero esto, la reivindicación, la justicia, la esperanza, derribó todos los muros que había construido. Por primera vez en 8 años, Marcus Reed pudo respirar. 6 meses después de la conferencia de prensa, Marcus volvió a estar en una sala de conferencias. Pero esta vez, vestía un traje a medida que se había comprado él mismo y presidía la mesa, dirigiendo una reunión sobre los protocolos de seguridad de las instalaciones. Su equipo, quienes antes evitaban el contacto visual con él, ahora escuchaban atentamente y tomaban notas. El Estado había exonerado oficialmente a Marcus 3 meses antes. Sus antecedentes penales fueron borrados por completo. El cheque de compensación por encarcelamiento injusto, $50,000 por cada año cumplido, llegó a su cuenta bancaria. $400,000 no pudieron recuperar 8 años de su vida, pero le dieron algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de elegir. Derek Chen se enfrentó a un juicio por perjurio, obstrucción a la justicia y el robo a mano armada que cometió 8 años atrás. Sin inmunidad, las pruebas eran abrumadoras. Fue sentenciado a 12 años de prisión federal. El mismo fiscal que construyó su carrera con la condena de Marcus renunció en desgracia después de que una investigación revelara que conocía las inconsistencias en las pruebas, pero las ocultó. Marcus utilizó parte de su compensación para fundar la Fundación Segunda Verdad.
una organización sin fines de lucro que ayudaba a otras personas condenadas injustamente a navegar el proceso de exoneración. Conocía las estadísticas. La persona condenada injustamente, en promedio, cumplía 14 años antes de ser exonerada, y muchas nunca obtuvieron justicia. Si la pregunta de un niño podía cambiar su vida, tal vez él pudiera cambiar la de otras. Victoria expandió el programa de empleo de segunda oportunidad de Henderson Manufacturing, convirtiéndolo en un modelo para otras corporaciones a nivel nacional. Concedió entrevistas sobre el poder de hacer preguntas incómodas en lugar de aceptar los juicios de la sociedad. Mi hija me enseñó que a veces lo más importante es simplemente preguntar por qué, declaró a la prensa Sophie, que ahora tiene 8 años, tenía una nueva amiga que almorzaba con ella en la cafetería todos los viernes. Marcus llevaba su almuerzo a la cafetería principal, sentados en mesas rodeados de compañeros que habían conocido su historia y reconocido su carácter. El radio de aislamiento de 1,5 metros se había derrumbado, reemplazado por apretones de manos, conversaciones y respeto ganado a través de la integridad. Una tarde, Marcus estaba en su oficina revisando planes de expansión, cuando Sophie irrumpió con un dibujo. Mostraba 2 monigotes en una mesa, uno grande y otro pequeño, con un sol dibujado con crayón amarillo en el techo. En la parte inferior, con una letra infantil y cuidada, nadie debería comer solo. Marcus lo pegó en la pared, junto a su certificado de exoneración enmarcado y su premio al empleado del mes. 3 simples trozos de papel que contaban una historia de injusticia, redención y el poder transformador de la compasión. Pensó en aquel día en la cafetería, cuando Sophie le preguntó si lo estaban castigando. La verdad era que sí. No solo por un sistema judicial corrupto que le robó 8 años de libertad, sino por una sociedad que siguió castigándolo mucho después de su liberación. La verdadera prisión no era la celda. Era el aislamiento, las suposiciones, las barreras invisibles que le decían que nunca sería más que su peor día, pero una niña se negó a aceptar esas barreras. Vio a una persona, no una etiqueta. Y al hacerlo, le dio algo más valioso que la exoneración o la compensación. Le devolvió su humanidad. Marcus aprendió que el arma más poderosa contra la injusticia no es la venganza. Es negarse a dejar que la injusticia te defina. Es seguir presente, trabajar con dignidad, mantener la integridad incluso cuando el mundo te dice que no vales nada. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. A veces se necesita un director ejecutivo dispuesto a investigar. A veces se necesitan abogados dispuestos a luchar. Pero a veces, todo empieza con una niña de 7 años que hace la pregunta más simple y devastadora: ¿por qué estás sola? La respuesta lo cambió todo. No porque Marcus fuera inocente, aunque lo era, sino porque finalmente a alguien le importó lo suficiente como para preguntar. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Compártela con alguien que necesite saber que la redención es posible, que la justicia puede prevalecer y que una pregunta, hecha con genuina compasión, puede cambiar una vida para siempre.